he arado en el mar y he sembrado en el viento. A Simón Bolívar se le atribuye esta célebre frase, dicha cerca de su muerte en 1830. Simboliza el profundo sentimiento de frustración, decepción y fracaso al ver desmoronarse su sueño de una América unida y libre. Representa la sensación de que sus inmensos esfuerzos, luchas y sacrificios fueron inútiles ante las divisiones internas, las traiciones y la ingratitud. Puede que a algunos no le guste que haya citado a Simón Bolívar y no, como predicador, un verso bíblico. Pero el apóstol Pablo citó a sabios y filósofos sin que ellos fueran convertidos o creyentes. Por ejemplo, Pablo citó un pensamiento de Arato en Hechos 17:28. Citó la creencia de Platón en Hechos 17:22 y 23. Citó al poeta cretense Epiménides en Tito 1:12. Aunque alguien no haya sido creyente, pero si habla sin contradecir las sagradas escrituras y sea reconocido por su trayectoria, proezas, sabiduría, entre otros, y la gente le tiene respeto, pregunto, ¿por qué no tomarlo en cuenta? Es mi opinión que el mensaje dirigido a la persona que tiene una autoridad delegada o representativa es el menos valorado, menos escuchado y puedo creer que hasta despreciado. Es por eso que escogí el pensamiento de Bolívar, abro comillas, he arado en el mar y he sembrado en el viento, cierro comillas. Toda aquella persona que Dios escogió para cumplir un ministerio tiene una autoridad delegada o representativa de Dios. Estos son los que realmente van en el nombre del Señor Jesús, porque han sido comisionados para un oficio que ellos no tienen nada que ver con su ejercicio, sino que fue Dios que los escogió. Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. En toda congregación debe ser una obligación que toda persona deba saber lo que implica someterse a la autoridad delegada o representativa. Cuando veo o escucho a las personas hablar de la autoridad delegada, generalmente la veo enfilada, dirigida y podría decir que hasta se encasilla en hablar solamente con respecto a la grey y su obligación a someterse al pastor, pero nunca o casi nunca se habla de la responsabilidad que tiene el pastor o cualquier ministerio en someterse a la autoridad de Dios. Antes de que un hombre pueda someterse a la autoridad delegada de Dios, tiene que conocer primero la autoridad inherente de Dios. Como dijo Aristóteles, quien no sabe obedecer, no sabe mandar. En la Biblia encontramos muchos ejemplos negativos de personas portadoras de la autoridad de Dios que hicieron mal uso de ella.
Y la persona llamada a ministerio debe saber que si Dios la escogió es porque tiene capacidad. Puede que en un comienzo lo desconozca, pero Dios se encarga de capacitarlo y demostrarle que tiene capacidad. Porque si es llamada a estar al frente de una grey, es porque definitivamente la tiene. Mateo 25:15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La Biblia habla que tenemos que dar cuenta de esa capacidad. Veamos, Lucas 12:42 al 44. Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Como puede ver en la palabra inspirada de Dios, que es la Biblia, hace una analogía de la persona llamada a ministerio con un mayordomo. A uno le llama mayordomo fiel y prudente, y al otro lo describe de la siguiente manera, llevando el contexto. Lucas 12:45 al 48. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Una persona que tiene una autoridad delegada por Dios rendirá cuenta por su forma de emplearla. No podemos pretender que una congregación está bien con Dios porque las ovejas respetan y obedecen a su pastor, mientras que el pastor no se sujeta a la autoridad de aquel que lo comisionó. Dios abomina el señorío, y el señorío lo comete generalmente personas que tienen una autoridad delegada. Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Y en la Biblia encontramos muchos versos donde se condena y Dios ve como abominable el abuso de poder. Y eso ocurre cuando la persona con autoridad delegada abusa de ella. El título del programa: Mensaje a la persona
que tiene autoridad delegada o representativa. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.